binomio. Entonces, toda una serie de herramientas que en el resto de cursos se han tenido que desarrollar, ¿sí? O sea, estamos hablando de que para llevar el curso de trigonometría bien, necesitamos una buena base del resto de cursos, o sea, de álgebra, de aritmética y de geometría, ¿no? Por eso que yo mencionaba de que era un curso que se llevaba en los últimos ciclos del nivel escolar, porque pues, necesitaba una cierta base del resto, ¿no? Mm, entonces, más que todo era mencionarles esto, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando progresivamente, desarrollando el curso. Eh, Como son mucho más semanas que un ciclo semestral, ¿no? Un poco más de semanas, podemos explayarnos un poco más en los temas, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguemos al tema de razones trigonométricas de ángulos múltiples, ya no va a ser necesario llevarlo eso todo en una sola clase, sino podemos separarlo en una clase de ángulo doble, ¿no? Y otra clase de ángulos triple y mitad, ¿no? Al desarrollar, por ejemplo, eh, en lo que es razones trigonométricas en el triángulo rectángulo, no es necesario desarrollarlo en una sola clase, sino podemos en una clase hacer las primeras definiciones, ¿no? De razón de triángulo rectángulo, el teorema de Pitágoras, ¿no? Y las primeras propiedades de las razones trigonométricas, y en otra clase hacer todas las aplicaciones de las razones trigonométricas, ¿no? Ángulo de elevación, de presión, ángulos verticales, horizontales, ¿no? Resolución de triángulos, ¿no? Entonces tenemos como más para poder detallar un poco más los temas, no hacerlo como de repente algunos han estado en el ciclo verano, hacerlo todo rápido, 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 ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí se llevó bien el ciclo verano, pero no con la suficiente, digamos, de tocar los distintos temas que tiene cada capítulo, ¿no? Listo, entonces vamos a comenzar, voy a compartir el PPT, ¿sí? Listo. Vamos a dejar aquí la cámara y vamos a compartir el PPT, ¿ya? Ya. ¿Están viendo el PPT? Sí, profesor. Ya, ok. Entonces ahora sí vamos a colocarlo en el modo de presentación, ¿no? Bien, entonces el curso de trigonometría, como dije, hay un tema previo, ¿no? Que habla de la definición, de la etimología, ¿no? De la trigonometría, ¿no? De los principales pensadores, ¿no? Lo que han contribuido, digamos, en un principio a poder construir toda esta parte de la matemática, ¿no? Que tiene bastante uso, ¿no? Este, pero eso de repente lo podemos ir desarrollando también o incluyendo en el desarrollo del curso, ¿no? Este, pero como comentario puedo decir, ¿no? De que este curso usualmente está muy ligado, muy relacionado a las áreas de ingeniería, ¿no? Las teorías de ingeniería y ciencias, ¿no? Por ejemplo, matemática, computación, ¿no? Pero en la actualidad eh, se sabe entonces de que esta área de trigonometría se aplica a muchas otras más áreas, ¿no? Puede entrar en química, en física, en biología, y ahora dirán, bueno, tiene algo de ciencia, así que era lógico pensar que había trigonometría. Pero no solamente también en eso, sino también incluso en áreas de letras, ¿no? Podemos ver que en economía, en, en lo que es ciencias sociales, ¿no? En, podemos decir, hasta en áreas como impensadas, como psicología, ¿no? Puede entrar trigonometría, bueno, obviamente que no tan elaborado o complicado como nuestra de ingeniería, ¿no?
pero es porque la trigonometría, y en especial, ¿no?, las razones trigonométricas, que es el tema que más vamos a estudiar, tiene, es una especie de ingrediente que da razón a muchas cosas que ocurrían en un contexto real. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, ¿no? Las elecciones. Las elecciones cada 5 años se dan, ¿sí?, ¿no? Entonces, es un proceso que se repite cada 5 años, ¿no? Es un proceso repetitivo, salvo pequeñas cosas que pueden ocurrir en el curso de los 5 años, ¿no? Que va a tener un presidente, que por alguna razón las elecciones se aplacen, digamos, un tiempo, ¿no? Por pandemia, qué sé yo. Entonces, salvo esos pequeños detalles, las elecciones, ¿no? O elegir un presidente es un proceso repetitivo, ¿no? Es un proceso que cada 5 años se da. Entonces tiene una componente, esa, esa, esa lógica tiene un componente trigonométrico, ¿no? Que es, que es repetitivo, ¿no? Cada 5 años, cada 5 años. El comportamiento, digamos, social, digamos, de las personas, ¿no? De elegir un candidato, ¿no? Y siempre a últimas semanas, recién, ¿no?, digamos, tomar la decisión de elegir a tal candidato o a tal candidato. También eso se refleja en las encuestas y tiene las encuestas, ¿no? Las gráficas tienen un comportamiento repetitivo, ¿no? Y tiene una componente entonces trigonométrica, ¿no? Antes eso no lo podían, digamos, un psicólogo, un sociólogo, alguien, un economista, no lo representaba así, lo quería representar de otra manera, ¿no? Pero la mejor forma de representar algo que en el tiempo se repite y se vuelve a repetir es a través de una componente trigonométrica, ¿no? Y no estamos hablando de que esto, bueno, la matemática y la trigonometría existe desde muchos años atrás, mucho antes de Cristo, ¿sí? Pero lo que le estoy mencionando es algo que es reciente, algo que se está utilizando a partir de, no sé, hace 60 años hacia adelante, ¿no? No es algo muy antiguo, ¿no? No es algo, digamos, que lo hayan pensado en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ¿no? No. Es algo muy, muy del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? ¿Sí? El comportamiento, por ejemplo, de las mareas, por ejemplo, ¿no? La caza de peces, ¿no? La producción de un determinado fruto, ¿no? Y la cosecha en el transcurso del año. Todo aspecto o fenómeno, digamos, parece que muy, muy natural que se desarrolla cuando uno lo analiza y lo quiere tratar de, digamos, eh, volverlo más científico, más tecnificado, ¿no? Como por ejemplo, ¿no?, la crianza de, no sé, eh, esos pequeños peces, ¿no? Normalmente se da en las regiones, ¿no? Que tienen campo, como le llaman la crianza de, no me olvidé ese tipo de peces. Eh, Igual, ¿no? Hay tiempos de bastante reproducción, hay tiempos de veda, ¿no? Entonces, muchos de esos comportamientos tienen una componente trigonométrica. Entonces, esa componente trigonométrica hace que el desarrollo del estudio se haga muy, muy más, muy, 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 muy tecnificado, ¿no? Muy, muy avanzado, muy de esta época. ¿Sí? Entonces vamos a empezar, como dije, eh, no es un tema, si bien es un tema introductorio, específicamente no es el primer tema, ¿no? Si hablamos de la primera figura trigonométrica, que es el ángulo trigonométrico, sí, pero este no vendría a ser realmente el primer tema, ¿no? Bien, entonces vamos a explicar, ¿no?, lo que es un ángulo trigonométrico. A diferencia del ángulo geométrico que habíamos dicho, hay una ligera diferencia, ¿no? En el caso geométrico, vamos a colocar acá, ¿ya? Caso geométrico, ¿no? ¿Sí? El caso geométrico es que dicen a partir de un punto, la figura del ángulo es muy importante en geometría, porque con el ángulo pues, construyen la mayoría de sus figuras, ¿no? ¿Sí? Entonces, las figuras básicas ahí en geometría son el punto, ¿no? La recta, ¿no?
y el plano, ¿no? Que son figuras muy primitivas, digamos. Con esas figuras uno empieza a construir, ¿no? De todo tipo de elementos, ¿no? Con dos rayos, ¿no? Con dos rayos juntos, ¿no? O que partan del mismo punto, lo que hacen es construir un ángulo, ¿no? ¿Sí? Que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Acá tenemos dos rayos que parten de un mismo punto llamado origen, y entre esos dos rayos se forma, ¿no? Un pequeño espacio, ¿no? Ese espacio es lo que le llaman ángulo, ¿no? La abertura, ¿no? ¿Sí? A este le llaman ángulo, ¿no? Y ellos no necesitan, ellos necesitan la medida de este ángulo. Por eso igual necesitan representarlo en un sistema de medida angular, ¿sí? Pero luego lo representan simbólicamente con, ¿no? Con símbolos conocidos como alfa, beta, teta, ¿no? ¿No? La medida de ese ángulo, ¿no? Y bueno, sueltan ahí la definición y continúan con otro tipo de cosas, ¿no? Construyen sus triángulos, todos los polígonos conocidos y van avanzando en el curso, ¿no? ¿Qué pasa en la parte trigonométrica? La definición no es similar. Si bien se parecen, no es similar porque nosotros solamente necesitamos un rayo nada más. Que salga de un punto, un rayo. Y lo que hacemos ese rayo es hacerlo rotar, girando la parte de la flecha y manteniendo fijo el origen, ¿no? Entonces, esta es la posición o lado inicial, ¿no? ¿No? Y lo desplazamos, ¿no? Lo hacemos rotar hasta aquí, por ejemplo. Este sería el lado final. Lo que estamos haciendo es generando un ángulo, ¿sí? Pero no solamente estamos generando un ángulo, sino estamos generando un sentido, ¿no? El sentido del ángulo, ¿no? La orientación del ángulo. Si existe esa orientación, debe existir la otra orientación, ¿no? Este sería otro lado final, ¿no? Entonces, del lado inicial, hacemos rotar y acá hay otro ángulo, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, tiene otra orientación, ¿no? ¿Sí? Que tiene orientación. Entonces, esta es la gran entonces, diferencia entre el aspecto geométrico y el aspecto trigonométrico, ¿no? En el aspecto trigonométrico no solamente tenemos al ángulo y el tamaño y la medida del ángulo, sino también tenemos la orientación del ángulo, ¿no? ¿Sí? Aquí hay toda una teoría, porque aquí algo que no se ve, por ejemplo, en el nivel pre, ¿no? Y sí puede ver en el nivel universitario, son las figuras orientadas, ¿no? Áreas orientadas, perímetros orientados, toda una serie de figuras que tienen una orientación, que normalmente nosotros lo consideramos todo positivo. Hay figuras que también son orientadas, ¿no? Bueno, no voy a mencionar eso porque ya sería saliendo demasiado ya en el curso, ¿ya? Listo, entonces, si está clara esta parte, miren, si está clara esta parte, voy a pasar ¿no? Colocar aquí nuestra definición, ¿ya? Voy a borrar esto. Voy a borrar en 3, 2, 1. Listo. ¿Sí? Entonces, como dije, ¿no? La figura del ángulo aparece en muchas partes, ¿no? Esta es la representación geométrica, bueno, para hallar una torre, ¿no? Un triángulo, se construye un triángulo, este rectángulo, ¿no? Bien, entonces, la definición de ángulo trigonométrico, ahí está, es aquel que se forma por la rotación de un rayo en un mismo plano, o sea, que tenerlo claro, en un mismo plano, alrededor de un punto fijo llamado vértice, ¿no? Desde una posición inicial, lado inicial, hasta otra final, que vendría a ser el lado final, ¿no? Entonces ahí tenemos el rayo, ¿sí? Que un sentido lo consideramos antihorario, le llamamos positivo, y el otro sentido sería sentido horario de signo negativo, ¿no? Entonces acá me decimos, ¿no? Esto vendría a ser el lado inicial. Que por, por convenio, nosotros elegimos que esa línea siempre la trazamos horizontal. No sé si ustedes a veces curiosos son y preguntar, ¿no? ¿Por qué siempre uno coloca la línea horizontal, ¿no?
La línea horizontal es una línea de referencia muy importante, ¿no? Nos da estabilidad, ¿no? ¿No? Nos da estabilidad, es un punto de partida a partir de muchas figuras. Así que la línea horizontal en un plano vertical, ¿no? Por ejemplo, nuestra pantalla, ya no voy a decir pizarra, nuestra pantalla es bien un plano, podríamos colocarlo vertical, ¿no? Para poder representar las figuras. Entonces la línea horizontal es muy importante. La línea horizontal, por ejemplo, en este caso, resulta ser nuestro lado inicial. Y el lado final vendría a ser cualquiera de estas dos posiciones, ¿no? Lado final, esto también podría ser un lado final, ¿no? Lado final. Entonces, alfa, por estar en sentido antihorario, va a ser de signo positivo, ¿sí? O sea, alfa va a ser mayor que cero. Cuando vemos el símbolo mayor que cero significa positivo, ¿ya? Y cuando beta decimos que está en el sentido horario y que es negativo, se entiende de que beta es un número menor que cero. Menor que cero significa los valores negativos, ¿no? O sea, nos imaginamos así, ¿no? De manera así intuitiva, ¿no? Una recta, aquí está el cero, y los valores positivos hacia la derecha, ¿no? Estos valores positivos, ¿no? Positivos, y hacia la izquierda los valores negativos, ¿ya? ¿Sí? Entonces, estas representaciones, ¿no? En la recta, o llamarle alfa mayor que cero, o beta mayor que cero, nos sirve de mucho para luego cuando nosotros queramos plantear algo que estamos viendo, ¿no? Alguna representación de algo, de un suceso que está ocurriendo de manera real, lo podamos interpretar de manera escrita, ¿no? ¿Sí? De manera escrita, o sea, o sea, si vemos, por ejemplo, la caída de agua, ¿no? O cae una pelota y empieza a rebotar en el suelo, ¿cómo eso lo podemos expresar mediante una ecuación? ¿Cómo eso lo podemos expresar matemáticamente? ¿Cómo eso lo podemos expresar en una hoja? ¿Graficándolo? No. La gráfica nos ayuda a representarlo, pero cuando queremos resolver una situación que nos pregunta ese problema en el contexto real, lo que tenemos es que interpretarlo, ¿no? Esta tarde, digamos, de lo que estamos visualizando, del fenómeno que estamos visualizando, por ejemplo, de la caída de una pelota que está rebotando, es decir, cómo esto yo represento esto matemáticamente, ¿no? ¿No? ¿Cómo esto lo represento? Entonces, esa es la gran pregunta que nos hacemos. Entonces, cuando estoy explicando acerca de los ángulos y acerca de este alfa y de beta que estamos escribiendo acá, le estamos dando una interpretación matemática, ¿no? Alfa mayor que cero, beta menor que cero. O la representación gráfica que sería la recta, ¿no? Donde para este lado estaría alfa, ¿no? Y para este lado estaría beta, ¿no? ¿Está bien? Listo. Espero que se haya entendido esta parte. Entonces, ya, reconocemos a la figura geométrica del ángulo, a la figura trigonométrica del ángulo, ¿no? Y ya la representamos como positiva o negativa, ¿ya? Pero ahora queremos juntar estos dos ángulos en un solo ángulo, ¿no? ¿Y qué vendría a ser esto? Las operaciones de suma o diferencia de ángulos. Pero esos ángulos tienen que estar representados mediante medidas, ¿sí? O sea, yo no puedo, que quede claro eso, yo no puedo decir alfa más beta si yo no sé quién es alfa y quién es beta, ¿no? Son símbolos, esto es el resultado no sé qué es, ¿no? Entonces, pero si ellos cada uno representa la medida de un ángulo, la medida de un ángulo, o sea, la representación numérica, ¿no? Entonces, ahí sí podemos decir que podríamos sumar, ¿no? ¿Sí? Los números se pueden sumar, los símbolos no, ¿no? Los símbolos no se pueden sumar, ¿no? Está la representación simbólica, ¿no? Pero no la podemos llegar a sumar, ¿no? En cambio, si acá tengo esto que es 45, ya la he medido, ¿no? Y la acá es 30, sí lo podemos sumar, ¿no? ¿Esto cuánto da? 75, ¿no? ¿Sí? Entonces, solamente cuando lo representamos numéricamente al símbolo del ángulo, a través de una medida, podemos realizar las operaciones de suma
de resta, de multiplicación, ¿no? De toda una serie, ¿no? De comparación entre ellas, ¿no? Puedo colocar 45 entre 30, comparar esas dos cantidades, ¿no? Una serie de operaciones si tenemos las medidas. Entonces, la representación, ¿no? De la medida del ángulo es muy importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí entonces es donde entramos a hablar de los sistemas de medida angular, ¿no? El sistema sexagesimal, que lo denotamos con la letra S, representa el ángulo de una vuelta en 360 grados. O sea, una vuelta, ¿ya? Una vuelta lo divide en 360 partes, ¿no? Primero en 4 y luego va dividiendo, ¿no? ¿Sí? Va dividiendo cada parte, ¿no? Entonces, todo esto, la representación del sistema sexagesimal es que una vuelta equivale a 360 grados, ¿no? ¿No? Si lo divide en 4 partes, cada parte va a ser de 90, ¿no? Cada parte va a ser de 90, ¿no? Y va a seguir dividiendo, ¿no? Y cada pedacito que está aquí viene a ser de 1 grado, ¿no? Entonces, si lo divide en 90 partes, sería todo esto 90 grados, ¿no? ¿Está bien? La unidad, entonces, de medida que viene a ser el grado sexagesimal, ¿sí? Este grado sexagesimal también se divide. 1 grado se divide en 60 minutos y 1 minuto en 60 segundos, ¿no? Muy similar a nuestro sistema de medida horario, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? El sistema horario también divide 1 hora en 60 minutos y 1 minuto en 60 segundos, ¿no? Muy parecido. Sí, entonces este vendría a ser el sistema sexagesimal, ¿no? Siempre lo anotamos con la letra S, ¿no? Luego tenemos el sistema, perdón, luego tenemos el sistema centesimal, ¿no? Entonces, a ver que queda aquí, entonces aquí claro de que en el sistema sexagesimal, el ángulo representa una vuelta a 360 grados, ¿no? ¿Sí? Listo, voy a pasar a la siguiente imagen. A la siguiente diapositiva voy a pasar. Ahí está. Entonces voy a guardar, ya, borro en 3, 2, 1. Ahí está. Ya está, bien. Luego tenemos el sistema centesimal, ¿no? El sistema centesimal, que lo denotamos con la letra C, ¿no? Ahí está. Centesimal. El sistema centesimal divide el ángulo de una vuelta en 400 partes, ¿no? ¿Sí? 400 partes. Entonces, el sistema centesimal, todo el ángulo de una vuelta es igual, ¿no? Una vuelta equivale a 400 grados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, si nosotros lo dividimos en 4 partes, ¿no? Cada parte sería de 100 grados, ¿no? ¿Sí? 100, 100, 100, por ejemplo, ¿no? Y esto que también podríamos dividir, ¿no? Si lo dividimos en 100 partes, cada partecita que está aquí sería 1 grado centesimal, ¿sí? Entonces, aquí la unidad de medida viene a ser el grado centesimal, ¿ya? Este grado centesimal también se divide, o sea, 1 grado mide 100 minutos, 100 minutos centesimales, y 1 minuto mide 100 segundos, 100 segundos centesimales, ¿no? ¿Sí? Ahí está entonces la subdivisión del ángulo de 1 grado, ¿no? En todo caso, 1 grado, si lo queremos expresar en segundos, de frente a estos segundos, 1 grado sería, ¿no? Tenemos 1 grado son 100 minutos, pero cada minuto son 100 segundos. Entonces, a multiplicar 100 por 100 nos da 10.000, ¿no? ¿10.000 qué? 10.000 segundos, ¿no? La notación de segundos. Ahora, y por último tenemos el sistema radial, ¿no? El sistema radial se define el ángulo de una vuelta igual a 2pi. En este caso, una vuelta equivale o es igual a 2pi radianes. O sea, aquí, ¿cuál es la unidad de medida? Es el radián, ¿no? La unidad de medida es el radián.
como aquí es centesimales y en el otro caso sexagesimales, aquí es radianes, ¿ya? Sí, pero ¿quién vendría a ser este valor de pi, no? Porque una vuelta es igual a 2pi. Pi en realidad viene a ser igual a 3,1416 aproximadamente, porque en realidad pi es un número decimal infinito, o sea, es un número decimal que contiene una cantidad infinita de decimales, pero uno lo llega a cortar solamente y solamente trabaja con 4 dígitos decimales, ¿no? ¿Sí? Algunos problemas, algunos problemas lo representa el valor de pi de esta manera, igual a 22 entre 7. Si tú divides 22 entre 7 te da 3,14, ¿no? 3,14 aproximadamente, ¿no? O también lo expresan como raíz de, pi lo representan como raíz de 3 más raíz de 2. Y si sumas raíz de 3 más raíz de 2, te sale justamente 3,14. Muy parecido al 3,1416, ¿no? Entonces, depende de los estilos del problema, ¿no? ¿No? Depende de los estilos del problema, ¿no? Ya, entonces, tiene varias formas de representar, ¿no? ¿No? Pero ahora la pregunta es por qué una vuelta equivale a 2pi, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Cuando hay una propiedad geométrica que ocurre aquí, ¿no? Cuando tú mides la longitud de una circunferencia, ¿ya? La longitud de una circunferencia, y lo divides entre el radio, si divides la longitud de la circunferencia, ¿no? Entre la longitud del radio, el resultado siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser el mismo. No interesa el tamaño del círculo. Y como siempre salía esta constante que está aquí, este resultado siempre salía, no importaba, por ejemplo, yo dibujaba otro círculo, ¿no? Con otro radio más grande y otra longitud, entonces yo dividía la longitud entre ese radio grande y el resultado me salía exactamente igual al anterior, ¿sí? Entonces no interesa el tamaño del círculo, tú divides la longitud entre su radio, siempre va a salir el mismo número. Y como no se podía representar porque es un número que es decimal, tiene muchos decimales, ¿sí? Es un número que no se puede dividir exacto, no, el resultado no es exacto, tiene muchos puntos decimales, muchos números decimales. Entonces se tuvo que tomar la decisión de representarlo a través de un símbolo. Y eso es 2pi. ¿Sí? 2pi. ¿No? ¿Dónde pi qué es? Pi es 3,1416 decimal. En realidad acá es 5, pero lo han redondeado en 6, ¿no? Pero bueno. Entonces, esta condición que he mencionado aquí de la longitud de la circunferencia dividida entre el radio es una condición que ha sido probada en geometría, ¿no? Y no se llega a probar que este resultado que está acá siempre va a ser el mismo, ¿no? Por eso es que como se repite siempre, ¿no? Entonces, y es un número decimal infinito, ¿no? No se va a escribir, no se va a llegar a escribir siempre cada rato el número decimal infinito, ¿no? Entonces es preferible representarlo simbólicamente mediante la letra pi, ¿no? Que es este, un símbolo griego, ¿no? Pi. ¿Ya? Listo, entonces si una vuelta es 2pi, entonces media vuelta, ¿no? Sería pi, ¿no? O sea, si yo tengo toda la vuelta, que esto da es 2pi, ¿no? Entonces la mitad, media vuelta va a ser pi, ¿no? Entonces la cuarta parte va a ser pi medios, ¿no? ¿Sí? Pi medios. Y si lo divido por la mitad del pi medios me va a dar pi cuartos, ¿no? ¿No? O si lo dividimos en tres partes iguales, sería tres partes de pi medios, sería pi sextos, ¿no? O solamente divido una parte, las dos terceras partes y una parte que sería la tercera parte, que sería pi sextos y pi sextos y pi tercios. Entonces, la medida de los ángulos van representados en términos de pi, ¿no? ¿Sí? Usualmente el sistema radial, la representación de sus ángulos están en términos de pi, ¿no? Y le agregas en términos radianes, ¿no? ¿Está bien? Ahora, si queremos pasar, acá viene entonces la parte más importante, ¿no? Cuando queremos representar la medida de un ángulo
conseguimos representar la medida de un ángulo con un sistema de medida angular y luego queremos pasar a otro, ¿no? A otro sistema. Entonces, acá donde viene lo que llamamos la relación entre sistemas. Entre el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial. Entonces, este es el equivalente, ¿no? Cada uno que está aquí equivale a media vuelta, ¿no? Media vuelta, la mitad de una vuelta, ¿no? En el sistema sexagesimal es 180, la mitad de una vuelta en el sistema centesimal es 200, y la mitad de una vuelta en el sistema radial es pi radial. ¿Sí? Entonces tenemos esta primera relación de equivalencia, ¿no? Con esto podemos utilizarlo para poder cambiar de un sistema a otro, ¿no? Un ángulo. Por ejemplo, digamos que tengamos un ángulo de 36, por ejemplo, ¿no? Y quiero convertirlo de sexagesimales que está aquí a radianes, ¿no? Entonces vamos a utilizar estos dos números que están aquí, 180 y pi radianes, ¿no? Como queremos anular la unidad de sexagesimales, tenemos que colocar el 180 en el denominador y el pi radianes en el numerador, ¿no? Colocamos aquí pi radianes y colocamos 180. ¿Sí? Colocamos así, ¿por qué? Porque 180 y pi radianes resultan ser equivalentes, resultan ser lo mismo. Entonces podemos hacerlo aparecer al costado de cualquier tipo de ángulo. Pero la idea es que nos ayude a poder convertir ese ángulo, ¿no? O sea, por ejemplo aquí, la unidad de medida de sexagesimales se va a cancelar. Y acá empezamos a simplificar, ¿no? Le sacamos esta, ¿no? Le sacamos nuevamente mitad tercia, ¿no? Y al final, de simplificarlo totalmente, acá me va a quedar 1 y aquí nos va a quedar 5, ¿no? Por lo tanto, este ángulo de 36 grados, ¿no? Se ha convertido, aquí a esto desapareció porque me quedó 1, me va a quedar pi radianes, ¿no? En el numerador y en el denominador nos va a quedar entre 5. O sea, pi quintos radianes. Entonces, 36 grados lo he convertido a pi quintos radianes. Ahora, si quisiera convertir esto a centesimales, hay una relación directa para convertir entre sexagesimales y centesimales, que es esta relación que está aquí. ¿Sí? Entonces, digamos que yo tengo 36 grados, ¿no? Y lo quiero convertir de sexagesimales a centesimales. Entonces, vamos a utilizar esta relación que dice aquí, ¿no? Entonces, colocamos la unidad de centesimales en el numerador y sexagesimales en el denominador. ¿Para qué? Para lo que queremos es anular la unidad de sexagesimales, ¿no? Y que se convierta en centesimales. Entonces, al colocar dividiendo, se va a anular la unidad de sexagesimales y acá le sacamos novena, ¿no? Novena 1, novena 4, ¿no? ¿Está bien? Y lo que nos queda, que es este 4, 4 por 10 que está aquí, nos va a quedar 40. 40 grados centesimales, ¿no? O sea, ¿qué hemos hecho? Hemos conseguido convertir de sexagesimales a centesimales, como aquí arriba, hemos conseguido convertir de sexagesimales a radianes, ¿no? Y de igual forma podemos convertir de radianes a sexagesimales o de radianes a centesimales y de centesimales a sexagesimales, ¿no? Cualquiera de estas relaciones podemos aplicar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, digamos que quiero convertir 50 grados, ¿no? 50 grados centesimales, ¿no? A radianes, digamos, ¿no? Quiero convertir a radianes. Entonces lo que voy a utilizar es esta relación que está aquí entre radianes y centesimales, ¿no? ¿Sí? Entre radianes y centesimales. Y como quiero anular la unidad de centesimales, eso va a ir al denominador, ¿no? O sea, coloco esta relación y coloco el 200 abajo, ¿no? Y arriba coloco el pi radianes, ¿no? ¿Sí? Pi radianes equivale a 200 grados centesimales. Y acá lo que primero hacemos es anular la unidad de centesimales, ¿no? ¿Sí? Y empezamos a simplificar, ¿no? Se cancela un 0, quinta 1, quinta de 20, 4. Entonces finalmente, en el numerador todo se ha cancelado, solamente me ha quedado pi radianes
Y en el denominador lo único que me ha quedado es 4. ¿Sí? Entonces hemos conseguido convertir el ángulo que estaba en centesimales, lo hemos conseguido convertir a radianes, ¿no? Para terminar entonces esta teoría, se dice que hay ciertos problemas donde participan los tres sistemas de medida angular, o sea, sexagesimales, centesimales y radianes, y conviene expresar estos tres sistemas de esta manera: 9K, 10K, y en el caso de R, pi por K sobre 20. ¿Por qué? Porque digamos que tengo un problema y me estén hablando de los tres sistemas de medida angular, pero no sepa de qué ángulo están hablando. ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos ahí es decir, ¿no? Sea alfa ese ángulo del que está hablando el problema. Entonces está representado en los tres sistemas de medida angular. Así lo escribimos, ¿no? ¿Sí? Porque luego ya de ser representados, ya le podemos escribir de la forma 9K, 10K y pi por K sobre 20 y poder reemplazar en el problema. La ventaja aquí es que los tres dependen del mismo término K, ¿no? Y si entonces encontramos el valor de K, encontramos la medida del ángulo en cualquiera de los sistemas. Puedo representarlo en S, lo puedo representar en C o lo puedo representar en K. ¿Sí? Y por último, esta es la representación, la relación, ¿no? El equivalente de segundos, de minutos, perdón, sexagesimales con minutos centesimales, ¿no? La relación es de 27:50. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que 27 minutos sexagesimales equivale o es igual a 50 minutos centesimales. Eso es lo que me está diciendo esta relación, ¿ya? Y esta otra que dice que 81 segundos sexagesimales equivale a 81 a 250 segundos centesimales, ¿no? Eso es lo que me dice esta relación. Que 81, ¿no? Que 81 segundos sexagesimales equivale o es igual a 250 segundos centesimales. Eso es lo que nos está tratando de decir esta relación. Está aquí. Minutos y sexagesimales y minutos centesimales, y la de segundos sexagesimales y segundos centesimales, ¿no? Listo, entonces ya hemos tratado de explicar aquí de forma detallada, ¿no? Toda esta teoría. Vamos a pasar a ver los ejercicios, ¿sí? Voy a pasar a ver los ejercicios. Para eso voy a tener que borrar todo esto que he escrito acá, encima, ¿sí? Sí, Vamos a borrar. profesor. Ok, entonces voy a borrar en 3, 2, 1. Bien, entonces vamos a empezar a resolver los primeros ejercicios, ¿sí? Ejercicios resueltos, o sea, están en orden, ¿sí? Problema número 1, dice, ¿ya? En la figura mostrada, dice, nos piden hallar teta, ¿sí? Y en la figura estamos viendo representado, digamos, un ángulo llano, ¿no? ¿Sí? Si no se recuerdan, un ángulo llano se refiere, digamos, a un ángulo de 180, ¿no? O sea, tengo una recta, todo este ángulo que está aquí, ¿no? Es lo que llaman un ángulo llano, ¿no? ¿Sí? Ángulo llano. Pero este ángulo llano está dividido en tres ángulos, ¿sí? ¿Ya? Ahora, los tres ángulos están representados bajo la misma medida del mismo sistema que es el sexagesimal. Entonces, ahora, como todos están en el sistema sexagesimal, ahora sí podríamos agregarle aquí a nuestro ángulo llano la representación en el sistema sexagesimal, que vendría a ser, ¿cuál? 180 grados sexagesimal, ¿sí? El cual es un ángulo igual positivo porque mide la orientación del ángulo. Está en el sentido antihorario, y sabes que en el sentido antihorario es positivo, ¿no? Pero mira, si yo quiero decir que este ángulo que está aquí en la figura, todo esto que está aquí, es
este ángulo de 180. ¿Sí? Entonces, este ángulo que está aquí está representado mediante las tres medidas. La suma de estos tres ángulos me tendría que dar entonces igual a 180. ¿Sí o no? ¿Está bien? Tendría que dar 180. Pero estas tres medidas tienen que estar orientadas en el mismo sentido. Tienen que estar orientadas en el mismo sentido para poder operar. Aquí ocurre lo mismo que en el caso de vectores. No sé si ustedes han hecho algo de vectores en el colegio. Cuando uno tiene un vector así, un vector U, un vector más grande B, ¿no? Un vector, por ejemplo, aquí, W, ¿no? Entonces uno quiere sumar estos vectores, los vectores que están en la misma dirección, o sea, bajo la misma inclinación, ¿no? Y en el mismo sentido se van sumando. Pero si yo tengo un ángulo que está en sentido opuesto, para poder sumar con el resto, lo tengo que cambiar la orientación. O sea, tengo que cambiar la orientación en el mismo tamaño, pero en sentido opuesto, o sea, menos omega, ¿no? Entonces, ahora sí, ya puedo sumarlo aquí, sería más el ángulo menos omega. Entonces, recién aquí puedo operar, ¿no? Claro que obviamente aquí nos va a salir, entonces, la suma nos va a salir alfa, U más B, menos omega, ¿no? Pero se puede operar. Y lo mismo aquí, miren. Yo no puedo operar los ángulos si todos no están en el mismo sentido. ¿Ya? Todo tiene que estar en el mismo sentido. Entonces cambiamos este ángulo, porque está en sentido horario y no nos conviene. Le cambiamos de sentido. ¿Ya? Entonces, este ángulo que es 40 menos este teta, ahora va a ser menos 40 menos teta. Entonces, mira, ya está orientado positivamente aquí. Este también está orientado positivamente. Faltaría este que está aquí, ¿no? Entonces también lo cambiamos. También lo cambiamos. Entonces, si lo cambiamos, esto va a ser el negativo de este ángulo, ¿no? 10 menos teta. ¿Ya? Pero no necesariamente lo tenemos que escribir así, ¿eh? El menos puede entrar y llegar a operarse, ¿no? Si el menos entra sería menos 10, menos por menos más sería más teta, ¿no? Menos 10 más teta, o sea, lo podemos escribir como teta menos 10, ¿no? Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Lo mismo ocurre aquí. Acá no necesariamente podemos escribirlo como menos 40 menos veces, ¿no? 40 menos teta, sino el menos puede entrar y sería menos 40 menos por menos más teta, ¿no? O sea, teta menos 40. Y ahora sí, los tres ángulos están orientados en el mismo sentido, ¿no? Entonces acá nosotros decimos, ¿no? De la figura, ahora sí podemos decir, ¿no? Que la suma de estos tres ángulos, ¿sí? Profesor, Dime. profesor, ¿y por qué no se lo cambió el del medio? El ángulo del medio, la orientación. Porque este ángulo sí está orientado en este sentido. Mira, Ah, ya, ya, ya. Ah, ya, sí, no me había dado cuenta. claro, los otros dos los hemos cambiado porque están en el sentido horario, ¿sí? En cambio, este está en el sentido antihorario, que es positivo. Y cuando sumamos los tres, ¿cuánto nos da? Nos da 180. 180. ¿Ya? Entonces, Ya. ahora sí, vamos a colocar acá, ¿no? Teta menos 40, perdón, teta menos 10. A ver, el primer ángulo que está aquí, ¿no? Que es teta menos 10 más, ¿no? El otro ángulo que es 2 teta más 30, ¿no? Y el último ángulo que es teta menos 40, ¿no? Y la suma de los tres ángulos me da 180. Sumamos lo que tenga que ver con teta, ¿no? ¿Sí? Esta suma nos va entonces a dar 4 teta, ¿no? ¿Sí? Y ahora sumamos el resto, ¿no? Lo que son números. Sería menos 10 menos 40 me da menos 50, ¿no? Más 30, ¿sí?
Acá tendríamos, entonces, menos 10 menos 40 es menos 50, ¿no? Más 30, este es igual a 180, ¿no? Podemos seguir operando, entonces 4 teta. Entonces, signo diferente, se resta y se pone el signo del mayor, sería menos 20, ¿no? ¿Está bien? Y esto va a pasar allá a sumar. 4 teta igual a 200. El 4 va a pasar a dividir. Y 200 entre 4 me da 50. ¿Sí? Entonces quiere decir, entonces aquí la respuesta va a ser la letra E, ¿no? Letra E. ¿Está bien? ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro? Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar, por favor? Acá lo que entonces hemos hecho aquí es sumar estos dos ángulos, ¿no? Estos tres ángulos. Porque los tres ángulos están dentro de un ángulo que es un ángulo llano de 180. Hemos cambiado la orientación. Los tres tienen que estar orientados en el mismo sentido del ángulo de 180, ¿no? Que es el sentido antihorario. Por eso que hemos cambiado el ángulo que está aquí, que es 40 menos θ, lo hemos cambiado por θ menos 40. Y hemos cambiado el ángulo 10 menos θ por el ángulo θ menos 10, ¿no? Le hemos cambiado la orientación. Entonces, ahora sí, los tres ángulos están orientados en el mismo sentido y podemos sumar, ¿no? La suma de los tres ángulos nos da 180, ¿no? Entonces, aquí está el primer ángulo, ¿no? θ menos 10. Aquí está el segundo, que es 2θ más 30. Aquí está el tercer ángulo, bueno, aquí está. θ menos 40, y esto es igual a 180, ¿no? Sumamos los que tengan el ángulo de θ, ¿no? θ más 2θ más θ me da 4θ, ¿está? Y aquí primero sumamos los que son negativos, ¿no? Menos 10 menos 40 nos da menos 50, ¿sí? Y menos 50 más 30 nos da menos 20, ¿está bien? Signo diferente se resta y se pone el signo del mayor, igual a 180. Y este menos 20 va a pasar a sumar, ¿sí? 200. 4θ igual a 200, el 4 si pasa a dividir, 200 entre 4 es 50, ¿no? Y esa es la respuesta, letra E. ¿Está bien? ¿Mejor? Sí, muchas gracias. Ok. Listo, entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Para eso necesito borrar todo lo que escrito acá para poder pasar al siguiente. ¿Sí? Profesor, Dígame. consulta, estoy verificando la solución. Entonces, en ese caso no se cambia ningún signo, ¿no? Como está en el lado izquierdo, bueno, se mantiene los mismos signos. ¿Por qué tendría que cambiar de signos? ¿Acá te refieres en la primera ecuación? ¿En la primera ecuación? Ah, no, no, es que me guía por la dirección de las flechas. No sé si había, si, ejemplo, si la flecha me indicaba a la derecha, o sea, si había una dirección del 180 que dirige la flecha por el lado derecho, ¿ahí sí se restaba? ¿En ese caso o no? Ya. Mira, si yo represento así la línea, perdón. A ver, si yo dibujo un ángulo llano, así, ¿ya? Y el ángulo lo dibujo de esta manera, este ángulo no es 180. Este ángulo que está aquí es 180. Este ángulo no es 180. ¿Quién es este ángulo? A ver. ¿Quién cree que sería? Menos 180. Exacto. Menos 180. Menos 180. ¿Por qué menos? Por la orientación. Estamos diciendo en la primera parte de la teoría que la orientación acá es importante para nosotros. Si el ángulo no está orientado, como es lo usual que se ve en geometría, ¿no? En geometría lo vemos así nada más, ¿no? Ahí está. Cuando no hay orientación, uno lo considera positivo, porque en geometría todo es positivo, pues sus triángulos, todas sus figuras, sus ángulos son positivos.
Pero en trigonometría, cuando el ángulo está orientado, tiene que llevar el signo ahí. Si está representado con el número de la medida, ¿no? Tiene que estar con el signo que corresponde a esa orientación. Entonces, cuando yo he colocado aquí el ángulo llano y he colocado la dirección antihoraria, ¿qué significa antihorario? Que debe tener signo positivo. Por eso que acá la medida vale 180. Entonces, este ángulo que está aquí, si lo hubiéramos cambiado todos en el sentido horario, si todos los ángulos no hubieran sido eh, cambiados, ¿no? Aquí, si no hubieran trabajado en el sentido horario, la suma no me iba a dar 180. Si no, ¿cuánto me iba a dar? Me iba a dar menos 180. ¿Entienden? El resultado aquí me iba a salir menos 180, porque estaríamos cambiando todos los ángulos en el sentido horario. Pero nosotros lo que usualmente hacemos es siempre trabajar con el sentido antihorario, ¿no? Y el sentido antihorario es este que está aquí, como aquí dibujé, no el que está aquí arriba, ¿no? Entonces, ¿se entiende? ¿Está más claro lo que hemos preguntado? Sí, profesor. Entiendo. Gracias. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que al operar, buscamos siempre que el ángulo esté en el sentido antihorario, ¿no? Para poder sumar y que el resultado de la suma sea un número positivo, en este caso que es 180. Ya, voy a pasar al siguiente ejercicio y ahí van a notar con más ejemplos, con más ejercicios de lo que estoy hablando, ¿no? Ya, voy a borrar esto en 3, 2, 1. Lo que iba a decir antes de pasar al siguiente ejercicio era de que, bueno, si alguno no ha estado en la clase anterior, yo había mencionado de que la clase se está grabando, así que la puede uno volver a revisar. Pero además también, además, uno también puede realizar capturas, ¿no? De pantalla. Si está uno en su computadora o en su laptop, puede capturar la imagen presionando una de las teclas Imprint, que dice como imprimir, que está en la primera barra. Captura la imagen y la guarda, ¿sí o no? En una carpeta. ¿Para qué? Para que de repente en un momento que quiera revisar solamente ese problema y no todo el video, ¿no? Donde está la grabación, va a esa carpeta que ha creado, ¿no? Y revisa las fotografías, ¿no? Las imágenes que ha capturado, ¿no? Entonces, eso yo recomiendo, incluso los chicos ahí en la prensa, en San Marcos también hacen eso, ¿no? Muchos hacen captura de pantalla para que puedan guardar específicamente ese problema, ¿no? Ese problema que les interesa, ¿no? O algunos guardan todo, ¿no? Todos los problemas lo van capturando y lo van guardando. ¿Ya? Listo. Entonces, es la sugerencia que les digo, ¿no? Listo. Entonces voy a pasar al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Voy a borrar en 3, 2, 1. Voy a borrar todo el problema. Lo borro en 3, 2, 1. ¿Está? Ya. Aquí en este PPT tenemos dos ejercicios, ¿ya? Ya para resolver. ¿Ya está? Dice, en la figura mostrada nos piden hallar teta, ¿sí? Nuevamente vamos a operar aquí. ¿Ya? Ejercicio 2, ¿ya? Ahora, cuando nosotros vemos un ángulo así, lo reconocemos como ángulo recto, ¿no? ¿Sí? Como ángulo recto, así. Inmediatamente decimos que eso es 90 grados. ¿Sí? Pero decir que este ángulo mide 90 grados es que lo estamos leyendo también así, ¿sí? Lo estamos leyendo así. ¿Sí? Lo estamos leyendo así. Eso quiere decir de que el ángulo está orientado para nosotros, ¿no? En nuestro curso estaría orientado de esta manera, ¿no? Y sería 90 grados. Pero ahora, ¿por qué planteamos esto? Porque en la figura este ángulo recto de 90 está dividido en dos ángulos. Y uno está orientado en sentido horario y el otro en el sentido antihorario. Este ángulo 9 teta, por estar en el sentido horario, es positivo, o está orientado igual que el ángulo de 90. Pero el otro ángulo no. Este ángulo no. 4 menos 16 teta está orientado en el sentido
Horario. Hay que cambiarlo. Si lo cambiamos, entonces como cambia de orientación, cambia de signo. Entonces ahora va a ser, ese ángulo va a ser menos 4 menos 16 teta. Que todo esto está en sistema centesimal. ¿Ya? O también lo que podemos hacer es hacer entrar el signo, como dije, ¿no? Si hacemos entrar el signo aquí todo, sería menos 4, porque cambiaría de signo, y menos por menos sería más, sería 16 teta, ¿no? Este ángulo que está aquí también lo podemos escribir de esta manera, ¿no? 16 teta, que sería positivo, ¿no? Menos 4. Todo esto en centesimales, ¿ya? Entonces ya está orientado, ambos están orientados en el mismo sentido, ¿ya? 9 teta y este ángulo que está aquí, que es 16 menos 4 en el sistema centesimal. Ahora sí podemos decir, ¿no? De la figura, ¿ya? De la figura tendríamos lo siguiente, ¿no? Que 9 teta en el sistema sexagesimal más este ángulo que está aquí, que vendría a ser esto, ¿no? Porque le hemos cambiado la orientación. 16 teta menos 4. Todo esto en el sistema centesimal. La suma de estos dos ángulos, ¿cuánto da? 90 grados. ¿Ya? Entonces, esto se cumpliría, ¿no? Pero aquí hay un pequeño problema porque este ángulo está en sexagesimales, este ángulo de 90 está en sexagesimales, pero el que está en el medio, mira, en esta suma, este ángulo está en centesimales. Hay que convertirlo a sexagesimales, ¿ya? Hay que convertirlo a sexagesimales. Entonces vamos a nuevamente escribir todo, ¿ya? Pero a este ángulo le vamos a convertir acá, vamos a colocar al costado para convertirlo, ¿no? Para convertirlo a sexagesimales tenemos que anular esta unidad de centesimales. Entonces vamos a multiplicar esta expresión por 9 sobre 10. ¿Sí? Y el resto lo copiamos igual, ¿no? Igual, ¿no? Igual a 90 grados sexagesimales. ¿Ya? A ver. Entonces, al hacer esta operación, lo que conseguimos es anular la unidad de centesimales, mira, y ahora todo nos queda en sexagesimales. Esto está en sexagesimales, todo esto está en sexagesimales por la bolita, y esto está en sexagesimales, ¿está bien? Entonces, a ver. ¿Listo? Hay que operar y hay que encontrar, hay que averiguar quién es teta, quién es el ángulo teta. Nos piden hallar teta, ¿no? Listo. ¿Cómo hacemos? A ver. Aquí el único término que está dividido entre 10 es este término que está aquí, ¿no? Y no hay para simplificar, ¿no? Si le podemos sacar mitad, sí, le podemos sacar mitad, ¿no? Pero más allá de eso no le podemos sacar más cosas, ¿no? A ver, podríamos multiplicar todo por, todo por 10 para deshacernos de una vez de ese denominador, ¿ya? Entonces toda la fila que está aquí vamos a multiplicar todo por 10, ¿ya? De una vez para deshacernos de ese denominador 10, ¿ya? Entonces, si a 9 teta lo multiplico por 10, acá no va a decir 9 teta, va a decir 90. ¿Ya? Si todo esto que está aquí lo multiplico por 10, ya desapareció el 10 del denominador. Y solamente me va a quedar 9 en el numerador. Voy a colocar delante de este número. 16 teta menos 4. Y si multiplico por 10, esto no va a ser 90, va a ser 900. ¿Sí? ¿Notas que ya nos parece la bolita de sexagesimales? Lo que pasa es que como ambos lados de la igualdad están en sexagesimales, podemos anular la unidad de sexagesimales y quedarnos solamente con el número. Entonces acá vamos a seguir operando. Acá dice 90 teta, ¿no? Y ahora acá, 9 por 16. ¿Cuánto es 9 por 16? Pues 9 por 6 es 54. Llevo 5. 9 por 1 es 9, más 5 es 14, ¿no?
144 teta. Ahora 9 por 4, 36. Y es igual a 900. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí todo? ¿Todo bien? Ahora hay que sumar estos dos. 90 teta y Profesor. 144 teta. Diga. Sí, diga. Profesor, no entendí de dónde salió el 9 entre 10. ¿Dónde? Lo que está de verde. Este 9 sobre 10 Lo que está de verde. está de verde. Sí, no entendí. Claro, cuando nosotros Sí. hicimos un ejemplo, en la parte de teoría hicimos un ejemplo anterior, dijimos que podríamos convertir un ángulo, por ejemplo 40 grados, al sistema sexagesimal. ¿Cómo? Lo que hacíamos era multiplicar al costado por 9 sobre 10, que es la relación que estaba en la teoría. En la relación de teoría había decía esto, ¿no? Ya, profesor. Esto es lo que hemos hecho. Como esto está en centesimales, le hemos colocado al costado 9 grados sexagesimales equivale a 10 grados centesimales para poder anular la unidad de centesimales. ¿Ya? Esto está en el ejemplo, lo hemos hecho en un ejemplo anterior. Ya, profesor. Profesor, ¿Sí? cuando multiplica todo por 10, lo que está dentro de los paréntesis también se debe multiplicar o no. Sí, pero estaba ahí dividido entre 10, por eso que no fue afectado, ¿ya? Voy a explicar esta parte, ¿ya? Ya, Entonces, profesor, gracias. como dije, ¿no? Aquí el ángulo lo cambiamos la orientación, ¿sí o no? Porque ambos ángulos tienen que estar orientados en el mismo sentido. Entonces aquí era 4 menos, ¿no? 16 teta, que está en centesimales, ¿no? Y esto nos llegó a salir, ¿no? 16 teta menos 4, ¿no? Entonces ahora sí los dos ángulos están orientados en el mismo sentido y se puede operar, ¿no? ¿Y cuánto da la suma de estos dos ángulos que están aquí? Es 90 grados, ¿no? 90 grados. Entonces acá lo que dijimos fue esto, ¿no? Que la suma de estos dos ángulos, 9 grados, ¿no? Sexagesimales, más esto, pero cambiado ya la orientación, ¿no? O sea, esta medida que está aquí, que es 16 teta menos 4, ¿no? Nos da la suma que los dos, que es 90 grados. Pero de ahí no podemos avanzar más, porque esto está en sexagesimales, esto también, pero esto está en centesimales. Y para poder operar todo, lo que está en el ángulo en el medio, este ángulo que está aquí, tiene que estar convertido a sexagesimales también. Por eso que aquí lo que hicimos fue copiar nuevamente esto, ¿sí? Y para convertir este ángulo que está en centesimales, convertir a sexagesimales, lo multiplicamos solamente este que está aquí, ¿eh? Porque si quisiera multiplicar toda la relación, le colocaría un paréntesis, ¿no? Pero como solamente quiero hacer afectar a este 16 teta menos 4, lo multiplico por 9 sobre 10, ¿no? ¿Sí? Solamente el término que está aquí. Entonces, todo esto que está aquí está afectado por el 9 sobre 10. Y continúo, ¿no? Más, ¿no? Perdón, igual. Esto igual a 90 grados sexagesimales, ¿ya? Entonces, este 9 sobre 10 solamente está afectando a este término que está aquí, a 16 teta menos 4, ¿no? ¿Ya? Pero este es el único término que está dividido entre 10. El resto de términos no está dividido entre 10. Por eso que para poder deshacerme de este denominador 10, lo que yo digo es multipliquemos todo por 10. Toda esta expresión que está aquí, todo hay que multiplicarlo por 10, ¿no? Que es una técnica muy conocida para poder eliminar el denominador en una expresión. Para poder eliminar el denominador es multiplicar por ese denominador a todo, ¿no? Entonces, si multiplicamos todo por 10, 9 teta queda multiplicado por 10, o sea, ya no es 9 teta, sino 90 teta, ¿sí?
si toda esta expresión que está aquí lo multiplico por 10, este 10 que está en el denominador va a desaparecer. Entonces solamente me va a quedar lo que está aquí arriba. Al 9 lo coloco adelante. 16 teta menos 4. ¿Sí? Y este 90 grados multiplicado por 10, porque todo está multiplicado por 10, sería 900. Ahora lo que me preguntaban de que esto que está en paréntesis está multiplicado por 10, por eso lo decía, ¿no? Si este lo multiplico por 10, este 10 se elimina con el 10 que está aquí. Por eso ya no aparece. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Sí, profesor. Ya, entonces, luego aquí operamos, como dije, ¿no? 90 teta, perdón. 90 teta, ¿no? 9 por... Esto va a entrar a multiplicar a cada uno de ellos, ¿no? Entonces sería 9 por 16 es 144, teta. 9 por 4 es 36. Y que es igual a 900. Este 36 va a pasar allá al otro lado a sumarse, ¿no? Entonces nos va a dar 900 más 36, sería 936, ¿ya? Y aquí sumamos estos dos, ¿ya no? ¿Cuánto sería 144 teta más 90 teta? ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? 234, ¿sí? 234 teta, ¿sí? Y ahora este 234 va a pasar a dividir, ¿ya? 936, ¿no? ¿No? Entre 234. ¿Sí? ¿Y eso cuánto daría? A ver. 4. ¿Sí? Ajá. Muy bien, muy bien. Teta nos da igual a 4. ¿Sí? Lo divides acá, teta te da igual a 4. ¿Sí? No aparece ningún símbolo al costado, por eso que las respuestas están así, mira. Sin ningún símbolo, sin ninguna unidad. Y la respuesta sería la letra B. 4. ¿Ya? Profesor, Diga. todo se multiplicó por 10, ¿verdad? Al principio. Sí. Sí. Ya, ya. Para la segunda fila ya Profesor, está pero todo. esa Diga. multiplicación por 10 solo se tiene que dar en ese caso, cuando no se puede, cuando no se puede simplificar. Sí, claro. Claro, claro. Acá podríamos haber simplificado, por ejemplo, este 16 y este 4 tienen mitad, ¿no? Podríamos factorizar el 2 y podríamos sacarle mitad con el 10, ¿no? Pero para evitar este paso, digamos, de factorizar y luego, de todas maneras nos iba a quedar denominador, nos iba a quedar un denominador 5. Entonces, de repente, a veces uno utiliza esa técnica, ¿no? De deshacerse de una vez del denominador rápidamente, multiplicando toda la expresión por el denominador, ¿no? Eso hace que el denominador desaparezca, ¿no? En este término que está aquí. Entonces, uno a veces está más cómodo con las multiplicaciones que con las divisiones, ¿no? ¿Está bien? Listo, entonces Profesor, vamos a... disculpe. Diga, diga. Profesor, al multiplicar por 10, ¿se eliminan sus unidades? No, no se eliminan las unidades. Por- Porque ahí ya Ah, no hay, cuando multiplica usted por 10, en el claro, 90 ya no hay su grado. lo que yo dije es que ya para en el siguiente paso no aparecen las unidades. ¿Por qué? Porque en ambos lados de la igualdad aparecen los hexadecimales. Entonces, como ambos lados están en hexadecimales, se anulan. Sería diferente a escribir así, ¿no? Teta igual a 9 grados. Acá yo no puedo decir, no voy a anular la unidad de 9 grados, porque a este lado no veo la unidad de 9 grados. Pero si yo veo así, alfa grados igual a 8 grados, en el siguiente paso, ¿qué escribo? En el siguiente paso escribo alfa igual a 8. ¿Sí? Porque como ambos lados están en decimales,
simplemente anularía las unidades. ¿Sí? Entonces, acá yo estoy viendo, mira, a ambos lados de la igualdad aparecen en sexagesimales, por eso que en el siguiente paso ya no aparecen las unidades, ¿no? Porque fueron canceladas. ¿Se entendió? Sí, profesor, gracias. Ya. Listo. Entonces vamos a pasar al siguiente problema. Muy parecido, mira, muy parecido. Entonces la idea va a ser la misma. Vamos a cambiar la orientación. Fíjate en los dos ángulos que están aquí. Los dos ángulos están orientados en el sentido horario, ¿sí? Podemos hacer una cosa. Podemos operar los dos, sumarlos y decir que la suma nos da menos 90, o ambos cambiar la orientación al sentido antihorario y decir que la suma me da 90. ¿Entienden? Entonces, creo que por la fuerza de la costumbre, nosotros siempre queremos trabajar con el ángulo positivo, ¿sí? Y este ángulo, en este sentido, es 90. Por lo tanto, los ángulos que están aquí van a ser cambiados, ¿no? Por ejemplo, este ángulo que está aquí, al ser cambiado en esta orientación, este menos que está aquí adelante va a desaparecer, ¿sí? Este menos que estaba aquí. Este ángulo aparece todo así, pero con este menos, ¿no? Pero yo al cambiarle la orientación ya no aparecería este menos, ¿no? Entonces, ¿qué ángulo sería? Sería el ángulo 7x más 1 en sexagesimales, ¿ya? Este ángulo que está aquí, al cambiar la orientación, sería toda esta expresión que está aquí, tendría que aparecer un menos adelante, porque se cambia la orientación. ¿Sí? Tiene que aparecer un menos en la orientación. Claro que si el menos lo hacemos pasar adentro, este menos 5 grados quedaría menos 5 y menos por menos sería más. Sería entonces más 3x menos 5 grados, ¿no? Entonces esto cambia a positivo, lo colocamos primero, 3x en positivo, menos 5 grados. Entonces, este resultado que está aquí ya es el ángulo cambiado porque está orientado Profesor, positivamente. Diga. disculpe, se le ve lagueado, no se le ve lo que está haciendo. O sea, está como que lagueado por 3 segundos, se ven como imágenes nada más. A ver. ¿El resto está viendo igual? ¿Está lajeado también? Sí, profesor, a mí también se me ve igual. Sí, de vez Ya. en cuando. A ver, ojalá correcto. Vamos a eliminar ese problema para poder corregir eso, ¿ya? Entonces vamos a sumar de una vez, ya vamos a sumar de una vez. Ya lo hemos cambiado todo, está orientado en el mismo sentido, vamos a cambiarlo, vamos a sumarlo, ¿ya? Entonces decimos del gráfico, ¿no? Del gráfico, ¿no? Del gráfico. ¿Sí? Decimos lo siguiente, ¿no? Sumamos, ¿ya no? Este ángulo 7x más 1, ¿no? Que está en sexagesimales, más el otro ángulo que ya le hemos orientado, que sería 3x, ¿ya? Mira, estos dos ángulos que están aquí arriba, estos dos ángulos en esta resta, están ambos en centesimales. Podríamos juntarlo todo, escribirlo todo en un mismo sistema, así. Podemos hacer esto, ¿ah? ¿Sí? Juntarlo todo en un mismo sistema, ¿ya? Y esto igual a... Congela la pantalla. Y esto igual a 90 grados. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar, ¿eh? Sí, vamos a cambiar. Es la misma operación que está aquí en el problema 1, ¿no? Entonces tenemos 7x grados decimales más, aquí colocamos 13x menos 5 grados centesimales, y ahora vamos a multiplicar para convertirlo a sexagesimales por 9 sobre 10, ¿no? Y esto igual a 90 grados, ¿sí?
Aquí va a ocurrir lo mismo que en el ejercicio anterior, que como no tengo para simplificar, no puedo para sacarle décima a esta expresión, es que voy a multiplicar todo por 10, ¿sí? Todo por 10, todo por 10. Para deshacerme del denominador. Entonces, a multiplicar todo por 10, en la primera expresión, a multiplicarse por 10, ¿no? Por 10 me va a quedar así, ¿no? Sería, lo voy a escribir mejor, ¿ya? 10 por 7x más 1, ¿ya? Al multiplicar todo lo que está al centro, el término que está al centro, por 10, ya desaparece el denominador y solamente me va a quedar en 9. Se ha salido, creo, ¿no? Profesor, no se ve. Se ve Sí, se Profesor de la clase. salió. Sí, se salió. Vamos a tener que entonces que salir y volver a entrar, ¿no? A ver, ¿dónde está Milagros ahí que nos ayude en eso? ¿Qué pasó, Milagros. profesor? No sé, se ha salido solo. ¿Cómo hacemos? Nuevamente volvemos a compartir. Ah, Lo vuelvo, no entiendo. A ver, voy a detener esto. se salió todo.